Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía. Eres la esposa de mi Señor. Yo vengo al lugar más alto, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo vengo al lugar más alto, a través del Cordero de Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios a ti, cántale a él, te adoro a ti. Dios te adora, te adoro a ti, te adoro, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, 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 santo. Oh Dios, tu nombre es santo. Tabernáculo 2020 y en nuestra página de YouTube Iglesia Tabernáculo de Adonai. Y los invitamos también para el día martes. Iniciamos un nuevo estudio que se llama Los Tiempos Finales. No el fin del mundo, sino los tiempos finales. Entonces los esperamos. Vamos a iniciar la tarde de hoy haciendo una recopilación de lo que vimos el viernes pasado. Habíamos visto la segunda parte de las vestiduras sacerdotales. Habíamos visto lo que era el cinto, que espiritualmente para el cristiano es para sujetar su carne, para sujetar todo aquello que pueda estorbar cuando ministra, cuando busca al Señor. Vimos también el pectoral, que se llamaba pectoral porque, valga la redundancia, iba en el pecho y que era cuadrado. Estábamos hablando de los 4 evangelios, llevándolo a los 4 puntos cardinales, y que inicialmente, pues, esto físicamente eran las 12 tribus de Israel, pero espiritualmente ahora constituía el llamado a los 12 apóstoles para llevar el evangelio a los 4 puntos cardinales. Vimos cómo tenía 2 lazos de oro atados hacia las sombreras. Habíamos dicho 2 viernes pasados que la sombrera significaba el Espíritu Santo y Jesucristo, porque ahí estaba nuestra fuerza y ahí nosotros descansábamos, y cada hilera era la fe y la perseverancia nuestra delante de nuestro Señor. Ahí están las sombreras. También vimos el Urim y el Tumim, que significaba cómo el Señor hablaba a su pueblo, o sea, porque Dios es fiel y Él es luz.
Entonces Él nos guía a través de su palabra, con su Espíritu Santo. Vimos la diferencia entre las vestiduras, lo que era el sacerdote y el sumo sacerdote, que era Aarón. Vimos cómo tenía sus campanillas y vimos cómo tenía estas frutitas ahí puestas, que ese era el símbolo espiritual de cómo el cristiano da frutos, cómo el cristiano puede fructificar en la palabra de Dios. Vimos las campanillas, vimos la mitra, cómo el Señor daba la autoridad, y vimos cómo la placa que tenía en la cabeza el sumo sacerdote decía Santidad Jehová. O sea, espiritualmente está diciendo que Él no es instrumento del enemigo. Nosotros como siervos y ministros del Señor, nosotros como sacerdotes, porque Él nos hizo sacerdotes, ministros de Jehová. Entonces, cómo espiritualmente el enemigo ve, si nosotros vivimos en santidad, que ahí espiritualmente estamos sellados con el Espíritu Santo, y está diciendo que nosotros no le servimos a la carne, que nosotros no vamos a ser títeres del enemigo, sino que nosotros nos debemos al servicio total y completo a nuestro Dios. El día de hoy, como puedes ver ahí, hoy nos toca entrar espiritualmente, o sea, vamos a verlo físicamente, pero espiritualmente, al lugar santo. Porque si recuerdas al inicio de estos estudios, cuando entramos al armazón del tabernáculo, donde estaba el atrio, la primera puerta significaba los 4 evangelios. Cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a escuchar la palabra, empezamos a caminar en el Señor, y luego esta segunda puerta ya es para entrar al lugar santo, o sea, el tabernáculo en sí, que está dividido en lugar santo y lugar santísimo. Solo que el día de hoy vamos a escudriñar hasta donde nos dé el tiempo el Señor para escudriñar el lugar santo, en la próxima reunión terminamos el lugar santo, y si el Señor no lo permite, entramos ya al lugar santísimo. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 26. Éxodo 26, verso 37. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí al final dice: y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus carpinteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces aquí estamos viendo el inicio, y Pastor ahorita les va a explicar lo que tenía la cubierta. Amén. Dice su palabra también en capítulo 26, verso 1, Aleluya. donde vamos a leer en este momento del 1 al 6, que dice: harás en el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de la obra primorosa. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Bueno, ya hemos estado hablando que el color azul es el color de donde viene el Señor. Está hablando, se refiere a lo celestial que viene de arriba. Y vemos que también el púrpura, carmesí, el púrpura hemos hablado y hemos explicado en otros estudios que se utilizaba para los reyes. Y entonces sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Y harás también con carmesí, que es la sangre de Cristo. Entonces estas cortinas simbolizan lo que es lo celestial, lo que es la sangre de Cristo y el color de su realeza, que representa la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también nos habla acerca de los querubines. Los querubines son su resplandor, o sea, son su gloria. En toda la palabra, cuando hablamos y vemos de querubines, son los que estaban ahí donde está el Padre, y ellos estaban de alguna manera engalanando, adornando este lugar tan hermoso que es en la presencia del Señor. Por afuera tú solo mirabas que era como una especie de carpa, una especie rústica,
por las telas que estaban afuera. Solo podrías ver esa hermosura, esa belleza cuando entrabas a este lugar, mirabas todo el oro y todo el resplandor de su hermosura. Hemos explicado que solo el cristiano que entra a la presencia de Dios, por afuera tú puedes oír qué bello es el Señor, sí, qué bonito es estar en el Evangelio, pero no encuentras atractivo. Hasta que uno entra en esa presencia puede encontrar ese atractivo. Entonces dice su palabra, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Estamos hablando en Isaías capítulo 37, verso 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces esa majestad, ese poderío que hizo el Señor, los cielos, hemos hablado que es el que hizo el tercer cielo donde habita el Señor, el cielo donde están las galaxias y también el cielo donde podemos ver a nuestro cielo azul. Entonces, hermana, no sé si me puedes leer Ezequiel capítulo 10, verso 3, si lo tiene. Amén. Ahí, sí. Hablando de los querubines. Amén. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Qué precioso. Entonces dice que ahí estaba la gloria de Dios y también habla de estas cortinas que están unidas. Esto significa también en Romanos capítulo 12, verso 5 podemos ver, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. O sea, en Cristo Él es nuestra cabeza y nosotros como iglesia estamos unidos a esa cabeza a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y también quería dejarles, antes de darle el tiempo al pastor, una anotación acerca de los querubines, que hablamos en Génesis capítulo 9, verso 24, cuando dice que echó a Adán y a Eva afuera, que vamos a estar hablando en la otra semana acerca de este velo. Entonces ellos estuvieron ahí a la puerta cuidando que no entraran porque hubo el pecado, pues nos separa de Dios. Pero como les digo, esto se hablará la otra semana, pero aquí vemos si podemos imaginarnos esa hermosura que es una representación de lo que veremos allá en el cielo para llegar al trono, al gran trono de Dios. Amén, Gloria pastor. Aleluya. Así es. Es hermoso ver cómo el Señor nos habla en su palabra y cómo hay figuras, símbolos, cómo hay tipos de Jesucristo, de las cosas que han de venir. Como iniciamos, ahí podemos ver los que lo pueden ver y los que nos están escuchando, pues los invito a que cuando puedan verlo en nuestra página Pastor Spice. Vemos las 5 columnas. Te repito, al principio vimos que al entrar alrededor en el desierto, cuando se armó el tabernáculo, la primera parte donde estaba el atrio, eran 4 columnas. Es cuando venimos, Él es la puerta, venimos a Jesucristo a través de los evangelios, vamos conociendo, vamos creciendo. Ahora, cuando nosotros nos metemos un poco más en el Señor y empezamos o estamos madurando, y madurar en la fe no es el tiempo que tú lleves, madurar en la fe es la proposición que tú hayas tenido en tu corazón para orar, para ayunar, para buscarlo. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos más al Señor, pues entramos al lugar santo. ¿Y por qué son 5 columnas? Porque aquí es representativo, como dice Efesios 4:11, y Él mismo, o sea, Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces cada columna de esas espiritualmente es que nosotros nos tenemos que seguir cimentando, nosotros tenemos que seguir edificando en la roca que es Cristo a través de escuchar la palabra, las enseñanzas, a través de seguir recibiendo el evangelio de Cristo a través de los líderes, los que el Señor han puesto en su vida. Por eso es el lugar santo, porque sabemos que santo en la Biblia es apartado, o sea, porque nosotros tenemos que apartarnos totalmente para el Señor y buscarlo con todo nuestro corazón. Hebreos 10:25. ¿Y por qué te digo este verso? No dejando
como algunos tienen por costumbre el no congregarse. Sé que en este tiempo no se puede, pero así como tú ya estás conectado ahí, yo sé posiblemente de que tú puedas, ves otras predicaciones o buscas la palabra online o abres tu palabra, la palabra así, la Biblia escrita, y tú buscas al Señor, pues síguelo haciendo. Reúne a tu familia, háblales del Señor, reúnete ahí con todo, y cuando ya sea posible que el Señor nos permita en el tiempo que Él quiera el podernos congregar, pues sigamos adelante, busquémoslo. Por eso dice que nosotros tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo, pero a través de esas 5 columnas, o sea, de la evangelización, de la enseñanza, del mensaje de la palabra que el pastor nos lleva, o los líderes. Es necesario que nosotros nos cimentemos y propongamos nuestro corazón al máximo. Ahora vamos aquí a Éxodo 26, del 18 al 20. Verso 18 y 20, dice: harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas del lado del medio al sur. El 20 dice: al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Ahí vemos en el visual, los que pueden verlo, que de lado y lado, o sea, el sur y el norte eran los lados. Entonces en el oeste era la entrada. Entonces vemos que son 20 y 20. La suma de estas dos, de 20 y 20 tablas, nos da el número 40. Y aquí tipifica que el 40 es cambio. En la Biblia el 40 significa cambio. Por ejemplo, cuando Noé estuvo en el arca, fueron 40 días y 40 noches, o sea, iba a haber un cambio, o sea, ellos sobrevivieron, la tierra tuvo una situación porque el Señor la inundó, luego porque iba a empezar nuevamente la creación a través de solo la familia de Noé. El 40, por ejemplo, en el monte Sinaí, Moisés estuvo 40 días ahí porque iba a haber un cambio, porque el Señor les iba a dar ya las tablas de la ley, les iba a dar los mandamientos, había un cambio ya. Cuando los israelitas fueron a reconocer la tierra prometida, Canaán, en 40 días ellos la reconocieron, pero hubieron cambios, porque cuando tú lees en la palabra ves que dice que solo Caleb y Josué fueron fieles y los demás pues dijeron: no, están muy grandes, que somos como langostas delante de ellos, que son gigantes, tuvieron temor. Entonces Dios hizo cambios, porque luego vinieron los 40 años en el desierto del pueblo. ¿Y cuál fue el cambio? Que la generación que vagó no entró, sino el cambio fue que la siguiente generación, el Señor a sus hijos les dio la tierra prometida. Entonces el 40 son cambios que hay en la vida del hombre espiritualmente. Entonces, te repito, nosotros tenemos que buscar esos cambios a través de la palabra, a través de esas 5 columnas, cimentando. Y te repito, y hemos hablado que apóstol no es aquel que tiene el título, que se sienta en los mejores lugares, que anda en naves último modelo, o aquel, sino el que abre brecha, el que va a un lugar donde no hay nadie. El profeta es aquel. En la antigüedad podemos ver a Isaías, a Jeremías, a Juan el Bautista, Moisés, pero en la actualidad pudiéramos decir que, y yo sé que aún hay profetas que Dios les habla, pero hoy hay muchos que se han autodenominado y se ponen muchos nombres. Pero también te digo que el profeta es aquel que te da la palabra y te la lleva y te da esa revelación como Dios la tiene, como el Espíritu Santo la tiene en su vida. Entonces tenemos que ejercitar la palabra, y por eso te digo, porque el lugar santo estaba de 40, porque iba a haber un cambio total en nuestra vida, porque ya dijimos que ese lugar santo, ya nos tenemos que meter y apartarnos totalmente para Dios, no permitir que nada de nuestra vieja naturaleza vuelva a resurgir, que nada del viejo yo vuelva a levantarse, que nada de mi carácter que antes tenía. Hay cambios que Dios va haciendo, ahí va trabajando en muchas áreas de nuestra vida, pero nosotros tenemos que, porque estamos rodeados de esos cambios que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario. Ahora vamos a Éxodo 26, leamos el verso 19 y 21, dice: y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de cada tabla,
para sus 2 espigas y 2 basas debajo de las otras tablas para sus 2 espigas. El 21 dice, y sus 40 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. O sea que en cada lugar que había 20 y 20, habían 20 basas. ¿Y qué son basas? Son unos soportes que se ponían abajo, que eran de plata. Son los soportes. Estaba viendo, o sea, estos son dibujos, pero algo así estaban entrelazadas las maderas. Arriba tenía unas argollas. Entonces veo que la ingeniería que el Señor les dio era una ingeniería perfecta, una ingeniería tan cabal, tan hermosa se podría decir, porque el mismo Dios les detalla cómo, les da el material y les dice cómo ponerlo y dónde ponerlo, porque a través del Espíritu Santo dice que espíritu de conocimiento les dio a ellos. Entonces, de igual manera, nosotros nos da el conocimiento que nosotros permitimos que el Espíritu Santo abra en nosotros, porque si nosotros no somos fieles, si no buscamos la palabra, si no nos reunimos, si no hacemos la voluntad de Dios, entonces la revelación es corta. Lo que el Señor nos muestra es apenas lo que puede a nuestros ojos alcanzar y lo que podamos llevar a nuestro corazón, pero es que nosotros tenemos que permitírselo al Espíritu Santo. Entonces, estas basas que se ponían, la tierra era árida porque era un desierto, esa tierra no estaba pareja, tenía sus baches, sus levantones. Entonces, donde las pusieran, era tan perfecto lo que Dios hacía, de que aunque estuviera torcido, todo quedaba recto y quedaba bien ensamblado. Entonces, de igual manera el Señor ha cambiado nuestra vida. Y en la palabra de Dios, la plata, podemos ver cómo en Mateo 26:15 dice Judas, en el verso anterior le dice al sumo sacerdote de los del Sanedrín que cuánto le daban por entregar al Señor, y aquí en el verso Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré, hablando de Jesús, y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Entonces, la plata en la Biblia he oído tantas cosas que enseñan, entonces, pero les digo, nosotros, Dios nos ajusta a su palabra, Dios nos ajusta a todo esto a través de la redención. Entonces, no importando cómo nosotros vengamos, cuáles son nuestros pensamientos, en qué pecados hemos estado, Dios nos va metiendo y nos va solidificando y nos va centrando en su palabra. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres, dice. Y Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice el Señor, pondré las leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, la tierra, nosotros somos polvo, esa era una tierra árida, era un desierto. Entonces nosotros éramos áridos espiritualmente, porque no queríamos nada con Dios, porque nuestro corazón era duro, porque en nuestra necedad estábamos alejados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él dice que Él, por amor y misericordia, por eso esta parte donde están todas esas partes, las basas, las argollas y todo lo que entrelazaba las 40 tablas, esto es la gracia de Dios. Esto espiritualmente es la gracia de Dios que ha venido a nosotros. Si tú escuchas todo tipo de religiones que hay en el mundo, en ninguna religión vas a escuchar lo que es la gracia. En ninguna religión se va a hablar lo que es gracia. Entonces, pero nosotros los que tenemos una relación con Dios, nosotros que lo hemos reconocido y aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, pues la gracia ha venido a nosotros. Porque te digo, aún nosotros no queriendo, Dios en su misericordia nos ha atraído y hasta aquí nos ha ayudado. Vamos al verso 23.
del verso, vamos a leer solo el 23, pero el 23 al 28 dice: harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en 2 ángulos posteriores. Dice que habían que hacer esas que te digo, las argollas que se entrelazaban entre las maderas, las esquinas, habían unas partes pequeñas de madera, todo era revestido de oro. Entonces, Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, cada una de esas tablas fue revestida de oro. Ya dijimos que espiritualmente el oro tipifica la santidad de Dios. No dice que las tablas fueron todas. Aquí la palabra, tú lo puedes leer aquí del 24 hasta el 28. Entonces, que fueron todas juntas, no. Cada una fue revestida de oro según su tamaño, según su forma, y se le fue revistiendo. Esa madera se fue. Entonces, dice que nosotros somos un cuerpo en particular, el cuerpo de Cristo, todos juntos, la iglesia. Pero cada uno, el Señor trabaja en el corazón en diferente manera. Entonces, la santidad es individual. La santidad de cada hijo de Dios es individual. Si por ejemplo en alguna iglesia un ministro se corrompe, porque aquel se corrompe, porque aquel miente, porque aquel roba, porque aquel peca, adultera o haga lo que haga, nosotros, si somos miembros de esa iglesia, no vamos a hacer lo mismo. Por eso dice que es individual. Cada madera, cada parte del cuerpo, Dios la va forjando, Dios la va constituyendo, Dios la va formando individualmente. Pero tenemos que buscarlo como cuerpo de Cristo. Tenemos que buscarlo en la unidad de la iglesia. Juan 15:5, cuando hablaba de los pámpanos, y dice: y apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué te cito este verso? Porque también hay muchos, y esto no es pretexto, amado de Dios, de que muchos dicen: es que me hicieron esto, o vi aquello, o pasó esto, yo mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no busco al Señor, mejor yo ya no, ¿para qué ir? Porque me va a pasar lo mismo, esto no, porque la palabra de Dios dice que separados de Dios nada podemos hacer. Santiago, el libro de Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces, esa búsqueda que muchos tienen, como ovejas errantes, como ovejas apartadas, cada uno dice: no, es que yo leo la Biblia, es que yo miro esto, es que yo escucho. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que como cuerpo edifiquemos. Si no, no somos constituidos el cuerpo de Cristo, no somos parte de ese cuerpo. Entonces, esa búsqueda solitaria, esa búsqueda que cada uno hace por su cuenta, para Dios no sirve. Entonces tenemos, es cierto, muchos nos han herido, lastimado, se han aprovechado, pero tenemos el Espíritu Santo y un Dios que si un momento nos perdonó, cuánto más ahora siendo parte del cuerpo no nos va a restaurar. No va a hacer algo en nuestra vida. Vamos a Éxodo, aquí en el 26, verso 29, dice: y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter en ellos las basas, también cubrirás de oro las basas. Como te decía, Dios a cada uno, o sea, una forma. En la iglesia hay unos que nos moldean el carácter, hay otros que nos ayudan a que podamos estar más unidos, hay otros que de alguna manera nos apretan con situaciones, y todos vamos creciendo y todos nos vamos formando, porque ese es el cuerpo de Cristo. Hay diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, aunque no debiera ser así. Tenemos que tener la unidad en el Espíritu de Dios. Primera de Pedro 1:16 dice: escrito está, sed santos como yo soy santo. Entonces tenemos que mantenernos ahí metidos, tenemos que mantenernos, y unos y otros nos vamos ayudando a que esas basas estén puestas, o sea, que la redención esté bien plasmada en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, Éxodo, vamos al 26, aquí mismo, solo que regresemos, porque ahora quiero que veamos las cubiertas, de qué estaba cubierto el techo, la parte de arriba y los lados del lugar santo. Vamos a Éxodo 26:7. Y harás asimismo, dice, cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás, escucha, 11 cortinas harás. Ahora vamos al verso 14 de aquí, Éxodo 26. Y harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero
teñidas de oro y una cubierta de pieles de tejones encima. Aquí en el visual podemos ver, aquí está el rojo de lo teñido, aquí está lo del tejones, aquí está la obra primorosa de lo que hablaba Pastora, de donde se ven los querubines por lado dentro, y la piel de tejón y la de carnero. Entonces vamos a ver primeramente lo de las 11 cortinas de pelos de cabra. No está hablando de 10, no está hablando de 12, no está hablando de 20, de 5. Como te digo, en la Biblia se mueve mucho la numerología. Entonces se está hablando de 11. Porque aquí nos está hablando, es un tipo, escucha bien, amado de Dios, espiritualmente, de aquellos 11, por eso son 11, no son 12, 11 discípulos que luego fueron los apóstoles, de los 11 apóstoles que iban a ser fieles al Señor. Por eso no hay 12, porque dice, si tú sigues leyendo aquí, vas a ver que dice que se pusieron 5 y 6, o sea, quedó dispareja la cosa a ojos humanos, pero porque Dios nos estaba diciendo, en aquel tiempo va a pasar esto, porque la Biblia nos habla en tiempo, en fuera de tiempo, nos habla de lo que pasó, lo que está pasando y lo que vendrá. Entonces en aquel tiempo les estaba hablando a ellos de lo que iba a acontecer, que iban a ser 11 fieles que iban a permanecer. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, veamos aquí bien en el 7, y harás asimismo cortinas de pelo de cabra, las cubiertas sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás, dice. Entonces, el pelo de la cabra simboliza a la iglesia de Cristo, la figura de esos 11 discípulos. Pero en Hechos 2 dice que fue el día de Pentecostés, y ahí ya habían 12 porque ellos habían escogido a Matías. Luego el Señor fue el que constituyó al apóstol Pablo, pero ahí estaban los 11. Entonces en el día del Pentecostés el Señor trajo el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces estas 11 cortinas y el pelo de carnero simbolizan la unidad y la pureza de Cristo. Eso era lo que simbolizaba en la antigüedad, el pelo de la cabra, la pureza de Cristo. Dice primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. O sea que nosotros tenemos que mantenernos puros delante de Dios, santos, sin mancha, escapando de toda artimaña del enemigo. Entonces el pelo de la cabra era la pureza de Cristo que debe vivir en nosotros. Entonces simboliza a los 11 porque ellos vivieron la pureza de Cristo. Fueron moldeados, así como nosotros somos moldeados, así como el Señor va quitando de nosotros cosas que nosotros traemos en nuestra infancia, traemos en el alma, traemos en la genética, maldiciones generacionales y tantas cosas que el Señor nos va enseñando a través de su palabra, cómo quitar, cómo desarraigar, cómo cancelar. Entonces ellos vivieron la pureza de Dios porque ellos murieron como mártires, porque ellos ya no quisieron involucrarse en las cosas del mundo. Ellos le fueron fieles hasta la muerte, porque la pureza de Cristo estaba en ellos por siempre. Así debemos ser nosotros. Ahora vamos a la cubierta de pieles de carnero. Aquí vemos en el visual la piel de carnero. La mayoría de veces es blanca o bechita, pero aquí en la orilla vemos la piel de carnero natural y aquí pintada, porque decía que tenía que ser pintada de rojo. A las cortinas del pelo de cabra le dieron medidas, pero a estas cortinas no encontramos medidas. Dios no le puso medidas a estas cortinas. ¿Por qué? Son teñidas de rojo. Nos está hablando de la sangre de Cristo, del Cordero perfecto. No tienen medidas porque el Señor puede limpiar con su sangre a quien se deje, a quien lo reconozca y venga a Él. No importa si está en cualquiera de los confines de la tierra, no importa en qué extremo de la tierra esté, en qué país, en qué continente, en qué ciudad, porque el Señor está ahí. El Señor todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. Entonces, por eso es que no tienen medida, porque espiritualmente la sangre de Cristo tiene poder sobre todo el mundo. Amén. Sobre los hijos de Dios que viven en obediencia, los hijos de Dios
que permiten que Dios siga haciendo la obra. En Levíticos capítulo 8, no lo vamos a leer, pero ahí habla que los sacerdotes, para presentarse delante de Dios, el Señor los santificaba y ellos tenían que presentar 2 corderos, así como la piel de este cordero. Esta es la piel, bueno, es el símbolo de la piel de cualquier cordero, entonces, de un carnero. Entonces, ahí ellos hacían 2 sacrificios, tomaban 2 carneros. Un sacrificio era el holocausto, o sea, la ofrenda que ellos presentaban a Dios, era la ofrenda que le entregaban a Dios. Luego degollaban el otro carnero y eso era que ellos estaban santificando delante de Dios. Entonces Jesucristo dio su sangre carmesí por nosotros, como sacrificio en la cruz del Calvario, por nosotros. Ahora nosotros debemos vivir esa vida en Cristo y santificarnos delante de Dios y no hacer nula la sangre de Cristo. Lo he dicho, que no es porque no tenga poder, sino que nosotros la hacemos nula en nuestra vida y en nuestra casa cuando no caminamos como Dios quiere. Tal vez nuestra familia no quiere nada con el Señor o ha vuelto atrás, pero nosotros tenemos que hacer que ese poder de la sangre de Cristo llegue a la vida de nuestra familia, llevándolos constantemente delante del altar espiritual de Dios, santificándolos, viviendo en santidad, viviendo en la libertad que Dios nos ha llamado. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Tú sabes el resto del verso. Entonces, la cubierta esta de piel de carnero tipificaba el amor de Cristo Jesús, porque esa sangre se dio por amor a nosotros. Entonces la piel de carnero aquí tipifica. Vimos que en la piel de cabra estábamos hablando, tipifica la pureza de Cristo y la pureza que tenemos que tener nosotros. Y aquí la de carnero tipifica la sangre de Cristo, el amor del Dios vivo hacia nuestras vidas. Ahora vamos a la piel de tejón. Ahí vemos en el visual una piel de un tejón. Quisiera que habláramos un poco del tejón. El tejón es un animalito, no muy grande. Hablábamos de un tejón de África. Esos son mamíferos. En su línea es el más grande que hay. Es un animalito que su piel es muy muy dura, que de hecho un machete o un cuchillo no entra en su piel. Tiene los dientes tan afilados que él fácilmente puede atravesar la concha de una tortuga. Entonces la piel del tejón es la figura del poder de Cristo sobre la iglesia, porque el Señor es el poderoso, el santo de Israel y el santo de la iglesia, el poderoso nuestro. Amén. Entonces, ¿cuál es la comida que el tejón tiene? La comida, estaba viendo que hay una similitud, si lo vemos en orden espiritual. Él come una serpiente que se llama sopladora. Esta es una serpiente muy venenosa allá en África, que de hecho que si pica a un ser humano, hasta los 4 días empiezan a haber síntomas de esa mordida y pueda que en el área donde fue mordida le dé necrosis a la persona. Necrosis es que se pudra. Se pudre, es tan fuerte y tan poderoso este veneno que se pudre la parte, la parte donde el animalito lo picó. Entonces, de igual manera sabemos que Satanás es como una serpiente que anda viendo a ver a quién destruye, en quién mete su veneno. Pero la sangre de Cristo es más poderosa. La sangre de Cristo es la poderosa sobre la iglesia, es el poder de la iglesia. Entonces, pudre la carne. Satanás también pudre la carne del hombre, porque lo invita a pecar, el hombre peca y su carne se pudre en pecados y delitos. Y luego ni se da cuenta. Por eso tiene similitud con esta serpiente, porque esta serpiente dice que hasta el 3er, 4 día se da cuenta la persona, tiene síntomas de lo que pasó. O sea, sí siente la mordida cuando lo pican, pero tiene ya, empieza a sentir, tiene ya de la picadura. Entonces, igual, hay muchos que cuando ya están bien metidos en el pecado, que han vuelto al pecado, se dan cuenta, pero el mismo pecado los tiene atrapados y ya no pueden salir y no pueden regresar. Como dijimos,
La comida favorita del tejón es esa serpiente. Y también la miel. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es mucho más dulce que la miel y es comparada con la miel. De igual manera al tejón le gusta la miel y es algo muy delicioso para él. Entonces de igual manera nosotros los cristianos debemos deleitarnos en la palabra de Dios y que sea deliciosa, no solo a nuestro paladar, a nuestra alma, que sea deleitosa a nuestra mente y que pueda refrescar nuestro corazón. En Génesis capítulo 3 verso 14 dice, cuando el Señor maldijo a la serpiente y le dijo que se iba a arrastrar, le dijo que ella comería del polvo. Y en la Biblia el polvo es el ser humano, porque Dios sopló al polvo y hizo al hombre. Entonces desde el principio está diciendo que el hombre que la serpiente se iba a comer al hombre, o sea que lo iba a traer a delitos y pecados para que fuera condenado en la eternidad. Pero para eso está Cristo, porque como su sangre tiene poder, y hay una cualidad de este animalito, el tejón, de que la serpiente lo pica. Cuando él quiere, se acerca y se la quiere comer, a esta serpiente sopladora se llama. Cuando la quiere atrapar, la serpiente lo pica y él cae tirado. Pues puedes estudiar ahí, lo puedes googlear, dijo mi hijo. Entonces él cae y queda como inconsciente, queda como dormido, como anestesiado, pero de repente él se levanta con nuevas fuerzas y va y devora a la serpiente y se la come. Entonces nuestro Señor Jesucristo le ha dado el poder a la iglesia para poder pelear contra toda acechanza del enemigo. Y aquí está estipulado, aquí está en su palabra, cómo nosotros podemos pelear contra todas esas acechanzas del diablo. Marcos 16, 18 dice, tomarán en sus manos serpientes, dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está diciendo que el poder de Dios sobre el cristiano y sobre la iglesia es palpable. Por muchas cosas que vengan a nuestra vida, el Señor nos va a proteger. En este tiempo Dios nos protege de tantas cosas. Y también he dicho, es necesario que parte de la iglesia en este tiempo también sea tocada y enferme, porque algunos de ellos Dios a través de esto va a trabajar en su alma, va a trabajar en su espíritu, los va a solidificar. Otros Dios los va a levantar de una manera más fuerte, otros tendrán que partir con Él porque ya es el tiempo, o porque el Señor no quiere que se pierdan, porque pueda que ya no procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor en toda situación, Él está trabajando en nuestras vidas. Pastora. Amén. Hemos visto de que este animalito a mí me llamaba mucho la atención, este tejón, que es como la iglesia, ¿verdad? Que tiene a través de la sangre de Cristo el poder para contrarrestar toda obra del maligno en su corazón, en su mente. Y solo es a través de la sangre de Cristo que podemos esos dardos del maligno vencer, ¿verdad? Porque muchas veces hay cristianos que ya se sienten derrotados, ya se sienten que ya están en el suelo, pero luego la palabra del Señor nos da ánimo y dice, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo todo lo podemos, y ese es el amor del Señor. Pero vamos acá también a hablar acerca de lo que es el candelero. Aleluya. Que es representante de lo que es la iglesia, ¿verdad? Nosotros vamos a ser llevados hacia el tercer cielo y pronto, ¿verdad? Debido a los acontecimientos, como dijo el pastor, hemos estado hablando el día martes acerca de lo que es los últimos tiempos, ¿verdad? Y pese a los acontecimientos que hemos estado viendo, sé que pronto están, hace 2000 años decían que el Señor vendría pronto. Imagínense ahora que se están cumpliendo todo lo que está escrito. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 25 del 31 al 35. Bendito sea su nombre. Y dice su palabra: la gloria es para el Señor. Aleluya.
capítulo verso 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro y un brazo, una manzana, una flor y 3 copas en forma de flor de almendro. En otro brazo una manzana, una flor, así los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor almendro y sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo del otro, 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Gloria sea su nombre. Entonces vemos acá cómo el candelero está formado y Gálatas 5:22, todos esos frutos, esas manzanos, significa los frutos que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, que habla en Gálatas 5:22, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces en Cristo, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos, y fuera de Él no podemos vivir. Entonces hemos hablado también acerca de las cortinas en Romanos 12:5, que somos uno en Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y de igual manera este candelero representa a la iglesia, que estamos en el Señor, y ese aceite es el Espíritu Santo. Algo precioso es que Juan miraba ya el candelero ya en el cielo, en el tercer cielo. Quiere decir esto que es aquel momento cuando el Señor nos va a ser llevados. Y dice su palabra en Isaías 11:12, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Entonces ahí, a través de su espíritu, este conocimiento, ese espíritu lleno de sabiduría, de poder, de conocimiento, le es entregado a la iglesia. Entonces vemos que a través de este candelero, el Señor era aquí en este lugar un lugar oscuro, porque ya vimos esas pieles de tejón, esas cortinas que hemos visto que se necesitan 70 hombres para poder enrollarlas, porque eran gruesísimas y no podía un solo hombre poder enrollarlas. Entonces estaba totalmente oscuro, y lo único que podía mantener esa luz en esa oscuridad era ese candelero. Nosotros somos la iglesia, y en este mundo de oscuridad, a través de esta palabra que podemos llevar a otras personas, a través de la santidad, de la oración, podemos ser esa luz encendida, esa lámpara para alumbrar esa oscuridad que atraviesa el mundo a través del pecado. Ese es el significado de lo que es el candelero. El aceite, ¿verdad? Dice en Éxodo 25:6, que dice: para el alumbrado especial, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces vamos a estar hablando de ese incienso aromático que es el altar del incienso la otra semana, si Dios nos presta la vida, si no es que ya estamos delante allá del Señor. Mateo 25:4 dice: pero las prudentes tomaron ese aceite en frascos junto con sus lámparas. Entonces somos esa lámpara, esa que alumbra. En medio está Cristo, que nos sostiene, que Él es el que nos dio esa vida a través de su sangre preciosa, y que ese aceite, porque dijo: es necesario que yo me vaya para que les deje el Espíritu Santo, su espíritu que mora en nosotros, porque ahora Él no mora en un tabernáculo
como el de Moisés, sino que en nuestros cuerpos, sino que de carne, ¿verdad? Y debemos de estar consagrándonos, hemos visto, de entrar al altar de bronce, para poder luego entrar al lugar santo y poder comer, que vamos también a hablar de ese pan que es nuestra Pascua en Cristo Jesús. No sé si mi hermana quiera agregar algo. Sí, amén, gloria al Señor. Aquí vemos en su preciosa palabra, ¿verdad? Que ese tabernáculo que está ahí en el desierto, ¿verdad? Y vemos cuando el Señor mandó a Moisés a hablar delante de Faraón, ¿verdad? Moisés y Aarón, y fue y le dijo al Faraón: ve y dile aquí en Éxodo 5, dice: Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El Señor quería, es muy importante congregarnos, como decía Pastor País, no se dejen de congregar, no se acostumbren y digan: yo aquí en la casa la adoro. No, porque el Señor los libertó y el Señor está libertando al pueblo del Señor en estos momentos, y a través de dificultad el Señor está peleando por su pueblo y libertando a su pueblo. ¿Para qué? Para que les sirvamos, para que les sirvan, para que le hagan fiesta en el desierto. Para eso es muy importante y ir ahí donde está la congregación, todos, para adorar, para hacerle fiesta al Señor Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, entonces, gracias a Dios, hasta aquí nos ha ayudado para que podamos ya tener este estudio, llegando ya al lugar santo. Vamos a orar, Amén. Vamos a ir por las peticiones de mis hermanos que están acá a través de la radio y a través de las diferentes redes sociales. Les damos un saludo a cada uno de los que se han conectado. Que sea el Señor hablando a sus vidas, y que ustedes puedan poder desglosarlo más profundamente en su casa. Aquí solo es un poquito de esta enseñanza, pero si tú vas y escudriñas uno por uno a uno de estos textos, vas a encontrar esas riquezas que son el ejemplo para la iglesia, que son una enseñanza para que nosotros estemos preparados como novias ataviadas delante del Señor, que podamos estar llenos de la palabra, llenos de su amor, llenos de esa bendición. Saludos a mi hermana Jovita, que siempre está ahí conectada. Y vamos a entrar a la oración. Sí, vamos a orar y no desmayes, pueblo del Señor. Yo sé que nos hace falta estar ahí en el templo orando, pero si tú tienes el fuego encendido de Dios, si el gozo del Señor es tu fortaleza y la salvación es palpable en ti, tú ahí donde estés, en tu trabajo, ahí donde estés, en tu casa, donde te encuentres, vas a sentir esa presencia, esa unción, vas a sentir eso deleitoso que sientes cuando vas a adorar al Señor a la iglesia, cuando estás ahí, porque esas son 4 paredes, y el mismo Dios que está ahí, que está usando aquel que está al frente, dando el mensaje, que está hablando a tu vida, es el mismo que te va a hablar cuando tú abres la palabra en tu casa, es el mismo que te va a usar a ti para que tú le des a tu familia. Entonces, pienso que como hijos de Dios no podemos sentirnos tristes ni desesperados porque no estamos dentro de la iglesia. Nuestro corazón sabe que se debe congregar, pero el mismo Dios sabe lo que se está viviendo y que no podemos estar ahí reunidos. Entonces el mismo Dios no nos deja en sequedad. O sea, no tenemos por qué sentirnos tristes o frustrados porque no estamos ahí, porque es el mismo Dios que no se puede presentar porque son 4 paredes ahí. Se va a presentar en tu vida, en tu hogar, o donde tú estés con tu familia, y ahí lo vas a alabar y vas a sentirlo mismo, y vas a sentir cosas maravillosas y grandes, porque Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos encerramos, dice la palabra, en la alcoba, cerramos la puerta y lo buscamos en público, nos recompensa. Entonces cuando vamos a buscarlo a la congregación, cuando nos reunimos, pues el Señor nos recompensa, pero de igual manera Él sabe que no podemos. Entonces nuestro corazón no puede estar triste, no podemos estar anhelando algo que podemos vivir dentro de nuestra casa, porque eso lo podemos vivir, porque es su presencia, su unción, su amor. Él nos ha cofijado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, claro que ahorita que ya van a abrir, pues si Dios mediante abren las iglesias, pues no deje de congregarse. Corramos a buscar del Señor. Y bueno, pongámonos ahí
en nuestra casa, porque no solo es en la iglesia ni solo en nuestra casa, sino que en todo lugar, dice, en todo tiempo debemos de buscar su presencia. Si vamos en el carro, en el bus, en el tren, los que viajan en el tren, los que viajan en avión, pues en todo lugar. Sí, entonces no hay pretexto para que lo adoremos. Porque no hay iglesia abierta, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y donde nosotros estamos, porque el Pentecostés no cayó en 4 paredes, cayó en los que estaban ahí buscando a Dios. Entonces, las vidas, en los que están corazones dispuestos. Entonces, si ahorita no hay pretexto, no hay tristeza que valga delante de Dios. O sea, nosotros seguimos en gozo, en júbilo, en alegría, porque nuestro Redentor vive. Y donde estemos, ahí lo vamos a hacer. Pues cuando esté abierto, pues corramos hacia allá, que el mismo gozo va con nosotros, el mismo Espíritu Santo, sus ángeles están acampando alrededor de nosotros. Entonces no hay más que desear, que tenemos al amado, tenemos al Todopoderoso del lado nuestro, tenemos al que vive y reina por los siglos, al que regresará por nosotros. No lo tenemos físicamente, pero lo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, cuando las 4 paredes se hagan, pues reunámonos, porque la palabra dice, pero ahorita sigámonos gozando, porque eso es lo que quiere el Señor. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta hora, mi amado Rey, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu palabra dice que no debemos de congregarnos como algunos tienen en costumbre, Señor, pero tú sabes que no podemos ir, pero de igual manera el gozo de tu salvación es palpable y nos estamos gozándose. Yo sé, Señor, que hay pueblo, Padre, que está enfermo, pero aún ahí en esa cama, aún cuando hubiera iglesia en este tiempo, pero no pudiera levantarse, ahí estás tú, Señor, porque tú, donde hay un corazón agradecido, un corazón con sed y hambre de ti, un corazón deseoso y anheloso, que tú lo ministres, que tú lo enseñes, que tú lo fortalezcas, que tú lo adiestres, que tú lo correjas, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo espíritu de caimiento, Señor, en el pueblo, Padre, porque no hay pretexto para seguir levantando nuestras manos y adorándote y exaltándote y diciéndote gracias, Padre, porque la unción de tu presencia está en nosotros y con nosotros, Señor. Padre, porque tal vez hoy no hay un grupo de alabanza, pero tengo una boca en la cual puedo alabar y cantarte y adorarte, mi Dios, que yo sé que los ángeles se unirán a mí para adorarte como tú lo mereces, porque tú eres el santo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos por Camila Cabrales, Señor. Ella pide por su familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Haz la obra, Padre. Desconocemos la situación, pero tú ya viste, en tus manos está, y nos unimos a su clamo. Nos unimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por nuestro hermano tan invernal, Padre. Fortalécelo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Acrecenta su fe, que ese ministerio, Padre, sople, Señor, sopla de los 4 vientos sobre ese ministerio, Padre, y hazlo crecer, Padre, en forma, en tamaño, en fe, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, porque ese ministerio es tuyo, Señor, es para adorar y exaltar tu nombre, así que tú te encargas de él. En tus manos está, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, por nuestra hermana Rosa, Señor. Sí, Señor. Ella pide oración, Señor, ella pide misericordia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Desconocemos qué está pasando, pero tu amor y tu misericordia, Señor, están con ella, están donde hay un alma deseosa de alabarte, donde hay una alma, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, Padre, porque tú espiritualmente le das boca, Señor, a los mudos, oídos a los sordos, vista a los ciegos. ¿Cuánto más no le vas a dar a mi hermana Rosa, que es parte de tu redil? En el nombre poderoso de Jesús, nuestra hermana Dolores, Padre, clamamos por sanidad, por tu llaga hemos sido sanados, y si a ti te deplace en este tiempo y en este momento una palabra tuya, una sola palabra tuya, basta para que sane su vida, Señor, en el nombre poderoso deJesús. Por nuestro hermano Alejandro, mi Dios, tú conoces su situación, tú conoces lo que está viviendo en esta hora, Padre, llega ahí, auxílialo, Señor, auxílialo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mi hermana Ermita, Señor, por su vida y por su salud, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sana su cuerpo, y si hay algo que
sanar en su alma. Sigue trabajando, mi Dios, sigue trabajando, porque en tus hijos hay cosas que limpiar, hay cosas que transformar, cosas que sanar, cosas que libertar aún en algunos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendecimos, Padre, por Maynor Dávila y su familia allá en Guatemala, mi Dios. Padre, por este varón, Señor, que hace un tiempo vino a tus pies y te está buscando y anhela conocer más de ti. Padre, guarda a su familia en el hueco de su mano. Solo tú sabes, Padre, lo que está viviendo. Por nuestro hermano Solís allá en México, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por aquella situación que está viviendo con su padre, por aquella enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, llega a tú, Señor, que su fe sea sólida, Padre, que su fe esté ahí palpable y que tú puedas, Señor, auxiliarlo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Por nuestro hermano Félix allá en Nebraska, Señor, guárdalo, Padre, dale tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdalo, Señor, líbralo de todo mal, guarda a su familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, Señor, por nuestra hermana Araceli allá en Colombia, Padre, por toda esa provisión que ha venido a su vida, todo aquello que quiere, Señor, quitarla, Señor, para que ella te busque, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por nuestro hermano Richard Durán, Padre, para que tú sigas sanando su cuerpo, Padre, para que tú sigas haciendo la obra en su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por mi hermana, Señor, en Venezuela, Lucero Guarín, Padre, por su matrimonio, por su familia, por sus hijos, por su esposo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdala, Señor, líbrala del mal, que su fe no decaiga, Señor. Padre, obra en su vida, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdalo, Señor. Sana sus almas, sus cuerpos. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están en los hospitales o que están en sus casas con alguna afección, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, te adoro a ti. La Iglesia Cristiana El Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Comunícate con nosotros al teléfono área 702-477-9790 con los pastores Aldrin y Anneli Pais. Escúchenos en la próxima audición. Que Dios le bendiga. Porque a su imagen